¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están hoy? Ya es domingo. Ya es domingo primero de abril. De mayo, perdón, de abril. De mayo. Domingo primero de mayo. Importante. Ya estamos en el mes de mayo. Y bueno, un mes muy importante para muchos. Y para, pues, hoy en este tiempo, por cierto, en la iglesia tenemos un énfasis en la familia, en todo el mes. Y pues lo tenemos de la mano porque también sabemos que el 10 de mayo es para México y para los mexicanos un tema muy importante. 10 de mayo, el Día de la Mamá. Y hoy domingo primero, pero bueno, estamos domingo primero, damos un giro a los temas que hemos estado estudiando y vamos a estudiar o a meditar en la carta a los Corintios, una carta que escribe el apóstol Pablo, muy famoso, él muchos lo conocemos, en el escrito bíblico, en el Nuevo Testamento, la primera carta a los Corintios. Los dones y el llamado lleva por título el capítulo 1, del 1 al 9. Es la lectura que tenemos hoy. Y como un resumen de esto, les anticipo lo siguiente. Dice, Pablo hace un saludo a los amigos, sus hermanos de Corinto, y les agradece a Dios por el testimonio de Cristo que ha sido confirmado entre ellos, de tal manera que nada les falta, mientras esperan las manifestaciones del Señor Jesucristo. De esta forma, Dios les mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprensibles hasta el día del Señor. Es lo que él saluda, o sea, es como una carta. Esta es una carta, saluda el apóstol Pablo a los amigos de Corinto, porque cabe señalar que esto no fue escrito como versículos y capítulos. Cuando fue escrito, es una carta que está escribiendo él a sus amigos, como usted y yo escribiríamos una carta en algún momento dado, y pues como empezamos, pues saludando, como se hacía antes en una carta. Dice así el primer versículo: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, saluda junto con el hermano Sóstenes a los que forman la iglesia de que Dios está en Corinto, que en Cristo Jesús fueron santificados y llamados a formar su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro, y del pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo derrame sobre ustedes su gracia y su paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes por medio de Cristo Jesús. El versículo 5 dice, por medio de Él, Dios les ha dado toda riqueza espiritual, así de palabra como de conocimiento, ya que en el mensaje acerca de Cristo se estableció firmemente, entre ustedes. De este modo no les falta ningún don de Dios mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Dios los mantendrá firmes hasta el fin, para que nada ni nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Y el versículo 9 termina: Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es con esta introducción, con esa entrada tan efusiva, digámoslo así, tan intensa, se dirige el apóstol Pablo a ellos. Dios reparte dones, incluyendo el de conocimiento y sabiduría, a través de su palabra. Los santos de Corinto habían recibido diversos dones que les permitían comprender y aceptar el evangelio anunciado por Pablo. Gracias a esto, el testimonio, el evangelio acerca de Jesús había echado raíces profundas de ellos. El don de ciencia y el don de profecía son beneficios para el crecimiento de la fe. No obstante, el exceso de conocimiento había traído soberbia a los corintios, provocando división. Fíjense nada más. Los dones no deben ser un motivo de jactancia u orgullo en los fieles, sino que deben ser usados por ellos para el beneficio del cuerpo de Cristo y la humanidad. Por tanto, sirvamos con humildad, poniendo en obra los dones recibidos en nuestra comunidad. De esta forma seremos hallados irreprensibles por el Señor en el momento de su regreso. Una interesante observación, ¿verdad?, que Pablo les hace a ellos, porque se habían llenado de conocimiento, que pues bueno, nadie dice que sea malo, pero hay también un refrán que dice que todo en exceso es malo. Decía un escritor mexicano hace mucho, hasta la virtud en exceso desagrada.
lo decía de otra forma, pero pues más eso es lo que él finalmente decía, este escritor. Pero creo que el conocimiento es necesario, claro que sí, el conocimiento es necesario, pero tenemos que usarlo, tenemos que balancearlo con lo que decimos y hacemos, y no debe de llevarnos de ninguna manera a un tema de conflicto, a un tema de división entre nosotros, sus hijos, los hijos de Dios. Como cuerpo tenemos que movernos en una armonía, armoniosamente, porque hay una expresión, una forma en la que Dios nos dice que somos un cuerpo vivo, un cuerpo activo, y que cada quien tiene sus funciones. Entonces no podría tener más preponderancia el cerebro que el dedo del pie, del gordito del pie, o el dedo chiquito. Todo es importante para nosotros, y la vista, el oído, todo es importante. Todos en perfecta armonía, trabajando para poder nosotros desempeñarnos de mejor manera. Y esa analogía que se hace con el cuerpo físico, pues es el cuerpo de la iglesia, que todos debemos de trabajar. Si uno de estos órganos empezase a hacerse más relevante que otro, entonces alguno perdería relevancia, perdería importancia, y no se trata de eso. Todos los que pertenecemos a la familia cristiana tenemos una parte que hacer. A lo mejor es el trabajo más modesto, podrás tocar hacerte a ti, pero es importante. A lo mejor te toca algún trabajo muy relevante, y podemos a lo mejor ser, como dirían, los ojos, la boca, la voz, el oído, pero finalmente todo trabajando en armonía. Y es a lo que invita Pablo a los Corintios. Habían sido personas muy que habían recibido abrazado el Evangelio con gran pasión, pero también en esto debemos de moderarla, tenemos que no permitir que esto nos controle. Y creo que es lo que les había pasado a ellos. Habían dejado que esto se desbordara, y pues había ya llegado a un punto en el que había conflicto, había excesos. Vamos a ir viendo más adelante, vamos a ir viendo cómo se iban teniendo estas situaciones que se estaban dando en esta comunidad. Y hoy por hoy creo que esta es una advertencia muy oportuna, muy importante, que nosotros tenemos que tener en cuenta para un caminar armonioso. Y esto aplica para nuestra familia también. En la casa, imagínense, donde nada más el más importante sea nuestro hijo, y los papás pasamos al segundo, tercero, cuarto nivel. No, creo que todos somos importantes. La papá, la mamá, los hijos, todos son importantes en el círculo familiar, y todo dentro de un balance, de un equilibrio que debe de haber, debe de existir forzosamente, necesariamente tiene que haber un equilibrio. Y Pablo aquí insta a esta comunidad a que no se desborde, porque ya sus discusiones de temas tal vez teológicos los había llevado a confrontaciones, y a disentir unos de otros, y a estar peleados, llegar a ese punto. Y eso no es sano para ningún organismo, ningún grupo, ninguna organización. Interesante el tema, interesante lo que Pablo les dice a los corintios en estos primeros versículos que pudimos leer, pudimos compartir el día de hoy en este tiempo con Dios. Yo los invito para que nos sigan acompañando el tiempo con Dios. Soy el pastor Andrés Acuña. Nos vemos este próximo lunes, vamos a seguir con este tema, va a estar muy interesante, se lo recomiendo, acompáñenme, vamos a estar aquí con ustedes, y bueno, pues síganos acompañando. Ese es el tiempo con Dios, y dentro del Ministerio de Palabra Viva. Pásenla bien, tengan muy buenas noches.